Cuenta la historia que Carl Gustav Jung, ni más ni menos, el padre de gran parte del pensamiento mágico, pero a la vez científico-analítico, padre de conceptos casi nada, ¿no?, como arquetipo o inconsciente colectivo, cuentan que tuvo una visión tremenda con este tipo de figuras. El padre del arquetipo, es decir, ese símbolo universal, ese símbolo que no es creación humana, sino que es un símbolo que es suprahumano, que está desde siempre y que nosotros vamos disfrazando como si fuera un muñeco, cambiándole la envoltura, pero sigue estando igual. Hay arquetipos muy precisos. La sombra es uno de ellos. El aparecido que vuelve parece que es otro. Él estaba en su torreón de Bollingen, donde hizo obras tan indescifrables todavía hoy como los 7 sermones a los muertos. Era el médico psiquiatra que se atrevió a ir más allá que su maestro Freud, que se atrevió a desdecirle y que empezó a incorporar a su vida las visiones, la sensación de una precisamente suprarrealidad, una realidad que no se puede abrazar con lo convencional, una realidad que queda fuera de cualquier análisis científico, pero una realidad que está afectando al mundo. Es más, para Jung, lo que consideramos realidad empieza a ser un artificio de nuestros sentidos, pero fuera quedan muchas cosas. Simplificamos la realidad y lo convertimos todo en términos para más o menos entendernos, pero hay cosas que nunca entenderemos. Pensaba en eso Jung aquella noche cuando de pronto sintió una especie de golpes, unos golpes de los que hablan las tradiciones de ánimas desde siempre. Alguien, dijo, llamaba a la puerta. Y es como Edgar Allan Poe en el más famoso poema realizado en Estados Unidos en toda la historia, ¿no? El cuervo. Alguien llama a la puerta. Así empiezan muchas historias. Lo que pasa que luego una especie de lamento, de alarido, de quejido en la noche, en esa noche profunda de los bosques de Suiza, se hizo patente. Y Jung, como en un arrebato, porque había aprendido algo, yo lo llevo a gala en mi vida, y cada uno puede considerarlo locura o no, pero estamos hablando de uno de los psiquiatras más importantes de la historia. Hacer caso de las señales. No son locuras. Para la mente convencional pueden serlo, para otras mentes no. Más locas, no lo sabemos. Hacer caso de las señales. Jung ha hablado de las señales como las señales que vemos en una carretera. Podemos no hacerlas caso, pero ellas van indicándonos. Y entonces él sintió que no estaba el fenómeno en la puerta, sino en la ventana, en el pequeño ventanuco triangular del torreón de piedra, que daba a un jardín aparentemente plácido y oscuro. Entonces Jung abrió la portezuela y se quedó impresionado. Debajo, en el jardín, contempló por lo menos 2 docenas de figuras. Más que figuras, embozados, ensotanados. Una especie de atuendo talar. Y la cara más oscura todavía que la noche. No hay rostro, no hay calavera, no hay figura. Simplemente hay un redondel oscuro. Pero es como un encapuchado. El ser humano interpreta el arquetipo del condenado. El que vaga sin rumbo. El que no está en la meta ni en el principio. El que ha quedado perdido en algún lugar. Jung tiene un impulso del miedo. Lógico, ¿no? Cierra la puerta. Lo vemos solo, junto a su camastro, junto a su espartana mesa de estudio, donde se pergeñaron algunos de los grandes escritos del cerebro del hombre del siglo XX. Y dice, ha tenido que ser una alucinación. Lo que mis amigos hablan de alucinación, de visión, de sugestión. Volví a abrir la portezuela, volví a mirar sobre el aire gélido. Y allí estaban los mismos personajes. Y lo peor, lo mejor, es que Jung decía que a pesar de que no había rostro, de que esa especie de caballero sin cara, de esa especie de sacerdotes en la nada, esos monjes venidos de algún lugar, esa especie de llamas oscuras en mitad del jardín, sabía perfectamente que es algo que ocurre en los fenómenos de este tipo. Sabía Jung desde la ventana que le estaban mirando. No había ojos, pero tenía la certeza absoluta que tenía que aceptar aquella visita. Ellos eran los condenados, las ánimas. ¿Quiénes eran? Al poco tiempo, Carl Gustav Jung, ni más ni menos, hizo un grabado que aún sigue en una pared y que tenía correspondencia con otro grabado antiguo que alguien dejó siglos antes de que él fuese inquilino de ese castillo. Un grabado en honor del genius loci, el genio del lugar, como para congraciarse con lo que allí pasaba, como para decir que como humano era consciente de que aquí ocurrían cosas incomprensibles. Al tiempo, una nueva señal. Un soldado de las épocas napoleónicas, su esqueleto, aún trozos, jirones de su traje, enterrado, mal enterrado, quizá mal herido,
muerto allí, perdido. Jung relacionó los fenómenos con esta imagen. Y él, científico, analítico, hombre racional, pero que empezaba a penetrar en esa otra esfera, en esa realidad velada, le hizo un funeral militar. Nos imaginamos a Jung y a un sacerdote junto a un esqueleto. Un funeral con sus normas, que parece que hemos visto que existen. Después de aquello, jamás volvieron las sombras a interrumpir el sueño del gran pensador Carl Gustav Jung. Y buscando hemos creído que esto era folclore, puro folclore, en nuestro país enmarcado para la Noche de Ánimas, siendo patriotas en ese sentido, reivindicando lo nuestro con la Santa Compaña. Yo lo he contado en alguna ocasión. En 1997 pude entrevistar a una persona de gran escalafón cultural y que, sin creer en nada de esto, en un torreón quizá parecido a diferente escala al de Jung, en un gran emplazamiento, pero en mitad de los bosques de la provincia de Lugo, está tranquilamente junto a su gran biblioteca. Está preparándose una pipa. Es un hombre de cultura, pero cultura científica, racional. Y de pronto, a través de la ventana, como le pasara a Jung, observa una hilera de figuras. Él piensa en un incendio y entonces siente que hay que hacer algo. Está solo en el gran caserón. Se aproxima un poco más. Caramba, ese fuego es muy extraño. Ese fuego va en fila india. Y entonces don Lorenzo describe perfectamente una hilera de 7 figuras como una pequeña llama contorneante. ¿Será un fuego fatuo? Es decir, su cerebro iba desbrozando las posibilidades y se fija en que en mitad de la tripa, del cuerpo, del pecho, de aquella especie de luz flamígera, había como unas pequeñas manos, algo que parecían manos, que cogían una esfera, una vela, otra luz más incandescente. Estaba describiendo, en esencia, el auténtico esqueleto de un gran arquetipo, pero que él no tenía por qué ver con su mente racional, labrada a golpe de estudio para precisamente no creer en las cosas de brujas. Pero aquella noche, hace no tanto tiempo, y durante varios minutos, vio asombrado, lo imaginamos, con la cara muy cerca del cristal, en mitad del frío de una noche como estas en Galicia, perfectamente en hilera, esas figuras que se metían bosque adentro, como si fuera esa historia que había escuchado de niño y que había dejado de creer en ella, como si fuese testigo increíble del paso de la Santa Compaña. Y es que, por alucinante e increíble que parezca, y una noche como hoy, es bueno recordarlo, ha habido personas que han visto esta figura, este arquetipo, este símbolo. ¿Querrá decir algo? ¿Será augurio de algo? A pesar de la ciencia, tecnología y de nuestra mente cada vez más fría, nadie ha logrado desterrar estas realidades. Ahora se ocultan, ahora no se dicen, ahora da más miedo, pero nadie las ha desterrado por completo. Siguen desafiando cualquier lógica y de cuando en cuando algún valiente habla. Algún valiente, Carmen, como por ejemplo Ramón Pernas, ni más ni menos. Uno de los personajes culturales más importantes de este país. Ha sido durante muchos años el director del ámbito cultural del Corte Inglés, y cuando era niño, cuando tenía apenas 10... Y escritor multipremiadísimo, sí, ¿no? Cuando tenía apenas 10 o 11 años, él recuerda perfectamente ese encuentro con la Santa Compaña en su lugar de nacimiento, en su pueblo, de familia gallega. Él siempre ha vivido con esas tradiciones alrededor, pero nunca se había topado con ellas hasta esa noche precisamente de noviembre, y así, si quieres, recordamos, Iker, cómo nos lo contaba. Yo soy de un pueblo de 5.000 habitantes en aquel momento, y cuando era un rapaz, un joven de 10 o 11 años, estaba durmiendo, era noviembre, te sitúas todo, la lluvia, la noche. Mi casa daba 2 calles, una calle ancha principal y una calle estrecha, pequeña, casi un callejón, donde estaba cerca mi habitación, daba esa calle. Oigo un ruido de perros, de ladridos lastimeros, casi de ayes humanos. Me levanto, abro las cortinas, miro por la ventana, contra los cristales, y veo una procesión de luces ordenadas, caminando hacia la salida de la calle, despacito. Entonces yo me asusto, cruzo mi casa, voy a la alcoba de mis padres, que daba a la calle principal, y en ese momento pasaba un viático por la calle. Mi madre me manda a callar como respeto al viático.
Oigo la campana del viático, veo al sacerdote llevando los santos óleos y a las 2 horas fallece una persona en la calle, una vecina nuestra. Parecía que esa Santa Compaña venía en busca de la vecina, ¿no? Dicen que cuando hay una persona moribunda es cuando se ve a la Santa Compaña, o también cuando te la encuentras en un bosque y tienes que hacer un círculo para que esa Santa Compaña no pueda penetrar dentro de ese círculo, porque si no te dará una tea, que normalmente se hacen en uno de los huesos que han cogido del cementerio por el que moran. Pero Ramón Pernas estaba en su casa, era un niño, la veía por la ventana. Y esas llamas flamígeras moviéndose en la noche se quedaron en la mente del entonces niño y empezó a preguntarse cosas. Eran luces, yo veía desde un tercer piso las luces que como si saltaran, como si fueran a trompicones por la calle, pero siempre ordenadamente, en procesión. Para mí luego fui recreando imagen, literatura. Yo era muy aficionado a historias de náufragos, de muertos, y me enteré, comprendí que la muerte es caprichosa y elige cuándo, cómo y dónde. Y en ese caso la muerte era el sincretismo de 2 culturas, la cultura tradicional atávica, la cultura de los pueblos de la noche y la cultura católica que circulaba por calle Mayor. Pero la muerte acudía a donde la llamaba. Simplemente hay que hacer una búsqueda, porque quizá haya personas que vean quién es Ramón Pernas. Yo creo que el último premio, excepto El Planeta, que ha sido reciente, pero el premio más prestigioso, bueno, es uno de los escritores más premiados y una de las figuras culturales más importantes de este país, y en Galicia ya no digamos. Y entonces nos cuenta directamente que vio la Santa Compaña. O sea, y la descripción es muy parecida a la del caso de Don Lorenzo. No es efectivamente una figura corpórea, aunque se ha contado en la exageración o quizá en la tradición de que puede haber un niño delante. Las personas de hoy que lo han visto, que dicen, oye, que yo lo he visto, que me puedo cargar mi prestigio, que me da igual que lo he visto, describen esa especie de llamas, sin una forma definida, pero que parece ese capuchón, ese cuerpo y algo incandescente como una vela en las manos. En Galicia hay también una especie de rezo a la Santa Compaña que se suele cantar en estas fechas, o incluso en la antigüedad, en las aldeas, muchas mujeres se las sabían por si acaso tenían que rezar o dar esas oraciones a esas figuras que solían presentarse precisamente por estas fechas. Por las gracias Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Por el Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Señor verdadero, creador y redentor mío. Por ser Dios que es infinito, por Dios infinito, por todas las cosas. Me pesa de todo corazón y haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Bueno, pues un conjunto de voces que casi forman una especie de coro, como es el coro de la Santa Compaña. Una Santa Compaña que yo eso no lo sabía, que traspasó fronteras, que se marchó al Nuevo Mundo. Ahí está la gran pregunta. Es muy sencillo decir folclore, es muy sencillo decir antropología, en todo caso, etnografía. Yo me quedo más con Jung, o con Harpur, o con Kingsley, con grandes filósofos que dicen, no, es arquetipo que nadie puede desterrar, aunque hagamos mucho esfuerzo para llevarlo con un rastrillo y decir, es que esto no interesa hoy en día. Al mundo hoy en día no le interesa, solo que pasa que miras por la ventana y está. A veces te puede pasar, ¿no? Y lo guardamos en el desván. O la gente era muy fantasiosa, o algo ocurría incluso en otros lugares en el Nuevo Mundo. En la calle de las Ánimas, muy lejos, a miles de kilómetros de Galicia, pasaba algo, Santiago. Pues sí, Tacubaya es actualmente un barrio de México, Distrito Federal. De hecho, yo creo que en ningún país se vive en estas fechas como allí. Y bueno es que traigamos una historia de aquellas tierras. En Tacubaya existe una calle que se llama Calle Mártires de la Conquista. Pero antiguamente se llamaba efectivamente Calle de las Ánimas. Y es que Tacubaya, hace mucho tiempo, en el siglo XVII, no era parte de México Distrito Federal, que ha crecido como una enorme megápolis y se ha tragado pues muchas localidades de alrededor. Era un pueblecito sencillo.
Y una tarde, como tantas, en la que atardecía y la gente regresaba de sus quehaceres del campo, pasó algo extraño. Algo extraño flotaba en el ambiente. Por ejemplo, los perros de toda la localidad empezaron a ladrar de forma incesante y angustiosa. Las calles ya estaban desiertas, pero había un único hombre que corría por las callejuelas con un saco vacío porque era tratante de verduras y había vendido su producto. Corría despavorido hasta que llegó a su casa y le contó a su mujer que acababa de ver cerca de la parroquia una procesión de almas en pena. Era una hilera perfectamente ordenada de lo que describió como nubes luminosas. Bajaban de una loma cercana, atravesaban casi todo el pueblo y se acercaban hacia lo que era el convento de los dominicos. Su esposa intentó tranquilizarle, pero él seguía que había visto aquellas nubes con una iridiscencia extraña que avanzaban en fila y que él estaba convencido de que eran almas que estaban penando. Su mujer se asomó al exterior, no vio absolutamente nada. Eso sí, los perros seguían ladrando y ahí se quedó la cosa. Ahí se quedó la cosa hasta el día siguiente. Al día siguiente ya fue otro vecino el que dijo ver esa procesión fantasmal, y otro al día siguiente, y otros dos al siguiente, y ya todo el pueblo estaba convencido de que había una procesión de almas en pena que atravesaba el pueblo por las noches. Normalmente, además, iban a ras de suelo, pero a veces despegaban y hacían extrañas evoluciones en el aire, una especie de danza delante de la mirada de los atónitos testigos. Para los dominicos, que además estaban más asustados que nadie porque precisamente el eje de esas evoluciones aéreas era el campanario de su convento, pues efectivamente se trataba de almas en pena. Ordenaron rociar las calles y las casas con agua bendita, rezar rosarios a la caída del sol constantemente. El pueblo entero se había quedado encerrado. Había un toque de queda espectral porque nadie quería encontrarse con aquella procesión fúnebre. Pero tanto rezo y tanta agua bendita parecía que había dado resultado. El fenómeno no dio la cara al día siguiente de tomarse esta iniciativa, pero la tregua fue algo momentáneo. Justo una semana después, era viernes, volvió la procesión, más numerosa y más extraña que nunca. El resplandor de las figuras parecía haber aumentado. Es más, empezaban a tomar una cierta forma antropomórfica. Se podía adivinar una silueta humana dentro de aquellas llamaradas extrañas. Y lo que era peor, ahora había sonido, ahora había gemidos y lamentos, había gritos y murmullos. Y la cosa fue tan a peor que una de aquellas noches se encontró un cadáver en las calles. Se dijo que el infortunado se había encontrado de bruces con la procesión y que tal vez muerto de miedo, o tal vez porque las almas en pena habían decidido llevarle con él en su comitiva como la Santa Compañía Gallega, pues había fallecido. Finalmente fueron los propios dominicos los que, desempolvando sus archivos, encontraron una posible explicación a todo aquello. Tacubaya había tenido en tiempos una nutrida y próspera comunidad judía que había sido exterminada por la Santa Inquisición. Algunos con cargos completamente ficticios y otros, quién sabe, por practicar el judaísmo en secreto, por ser lo que se llamaba marranos, judíos conversos, que en realidad esa conversión había sido simplemente pues para cubrir las apariencias y se veían cumpliendo su fe. El caso es que en horcas y en hogueras, precisamente en la loma de la que descendían aquellas luminarias, habían sido ejecutados todos. México, una tradición, por tanto, que se trasplanta, una creencia. Hemos hablado antes de golpes concretos
que escucha Carl Gustav Jung, y resulta que hay toda una tradición sobre los golpes avisadores en las noches de ánimas, ¿no? ¿También es sugestión, antropología, o hay algo más? Y creo que es que la propia Clara Tahoces tiene un caso más personal que nos puede sorprender. Hay muchas tradiciones que se achacan a las ánimas, casi como unas criaturas con vida propia, ¿no? Casi como unos compañeros ni de este mundo ni del otro. Y que si escarbamos en un par de generaciones, enseguida veremos en nuestro país, Por desgracia ya solo queda esto en los viejos libros, ¿no? Pero tradiciones, preguntas, por ejemplo, a las ánimas, ritos concretos con las ánimas, ritos antes de acostarse para, digamos, complacer a las ánimas. Todo eso se ha vivido en España. Y hay algo más no tan conocido quizá con esos golpes de aviso, ¿no? Sí, en efecto. Esto que voy a contar es una cosa que, bueno, me han contado a mí desde niña, porque yo no llegué a conocer a mi abuelo materno, pero mi abuelo era muy devoto de San Pascual Bailón, que, para situar un poco a los oyentes, era un monje franciscano que vivió en el siglo XVI y que una vez muerto, pues se le atribuyeron una serie de milagros, como la multiplicación del pan, la curación de enfermos, el don de la profecía, etcétera. Y bueno, pues realmente, pues una vez muerto, pasados unos años, se empieza a hablar de una cosa que sucedía en principio en su sepulcro. El primero en escucharlo fue su propio sobrino, que era Diego Bailón, y fue en 1609 cuando él trabajaba un poco como limosnero, no tenía esa labor, y una vez que volvía de hacer su trabajo, iba ante el sepulcro de su tío y le contaba un poco cómo había sido la labor de ese día, pues las anécdotas, como si estuviera vivo, ¿no? Le hablaba, hasta que un día le pareció oír un cierto movimiento dentro del sepulcro, como si alguien se removiera dentro. Comentó esto a sus superiores y efectivamente a partir de entonces empezaron a registrarse testimonios, casi medio centenar de testimonios más que avalaban, que se escuchaban en principio esa especie de como si alguien se removiera dentro, pero luego ya eran golpes en series de 3 generalmente, y que incluso se hicieron tan populares que llegaron a establecerse una especie de código para descifrar los golpes de San Pascual. Estamos hablando de siglos antes del famoso nacimiento de los golpes del espiritismo, ¿no? O sea, estamos hablando de un santo con una serie de fenómenos, y que estos golpes o raps son muy anteriores. Sí, además decían esto, que cuando los golpes eran fuertes, era que anunciaba algún tipo de desgracia, como algunas que ocurrieron en Villarreal, que era de donde estaba el sepulcro, o en otros lugares, ¿no? Pero siempre relacionados con esto. Y en golpes pequeños lo que anunciaba era acontecimientos felices o plegarias escuchadas. De hecho, en Jumilla, en Murcia, hay una tradición que todavía hay mucha gente que reza a San Pascual Bailón, porque creen que con estas oraciones se propicia que el santo avise con 3 golpes en la cabecera de la cama a la persona que va a fallecer. Y mi abuelo era de esta creencia, y él rezaba a San Pascual Bailón porque quería que le avisara antes de morir, porque decía que le daban tiempo, como era muy cumplidor, le daba tiempo a prepararse y a dejar a las cosas arregladas antes de irse, ¿no? O sea, esto ocurrió hace no tanto tiempo. En nuestro país, tu abuelo, sí, en la cama, sabiéndose que la agonía o el momento está cercano, y él esperaba escuchar esos golpes concretos. Sí, no, pero esto él estando sano. Es decir, él estando sano. Sí, él siempre decía que quería que San Pascual Bailón le avisara. Yo no lo hubiera querido, pero él sí quería. Sí, por ese sentido, y hemos conocido, ¿no?, a parientes, ¿verdad?, como el abuelo de Carmen, ¿no?, que seguro que nos está escuchando en algún lugar y que le hemos tratado muchísimo. Esa es que esto me ha recordado de inmediato a nuestro buen amigo Lalo, decir, esa no temor ante la muerte, sino en la Galicia, que en el fondo bebe de tradiciones profundísimas, ese quedara bien con la muerte, ese la muerte, que me parece en parte, ese la muerte es parte de la vida. La muerte no asusta,
La muerte es otra fase. Que te y avise para la muerte, prepararte. Eso es. Totalmente. A que coincide. Y estar además súper preparado para cuando llegara el momento, hasta Claro. tal punto de hacerse esa última casa a su gusto. O sea, mi abuelo llevaba años construyendo su panteón para que se lo hicieran tal y como quería, porque él quería descansar a gusto en el sitio Pero que él sin se hubiera ningún construido. temor. Sin ningún temor, al contrario. Todo lo contrario que mi abuela, que le daba pánico el entrar a ver cualquier cementerio y el panteón, ni lo conoció, Pero no quería ni verlo. esta especie de burocracia ante la muerte, Sí, vamos sí, a llamarlo sí, así, sí, sí. existe realmente, ¿no? Y en la Galicia profunda Sí, y no tan profunda, es también es que conviven con los muertos. Es que es una sociedad que ha estado siempre las meigas, muy al lado de la magia, de los difuntos. Es donde yo creo que donde más se cuidan los cementerios, donde más se va a ver al muerto, donde en estas fechas precisamente que siempre llevamos flores, ellos se encargan, no solamente en estas fechas, sino siempre de cuidar a esos difuntos que ya se han ido. tan es así que hay un elemento que no son los golpes, son los panteones, que a mí me ha sorprendido mucho esta noche en redacción revisando ideas, ¿no? Lo trae Javier Pérez Campos y yo creo que es un detalle muy de imaginería. Es un mapa de España, más bien de Galicia, lleno de chinchetas. Es un simple mapa en un aula lleno de chinchetas. Oye, a mí me ha impresionado esto. Me ha impresionado, Javier. Sí, es la historia de Carmelo Lisón Tolosana, un doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Él es también licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Oxford. Es catedrático emérito de Antropología Social y dedicó más de 20 años a investigar casos de apariciones de la Santa Compaña, pero 20 años sobre el terreno, acudiendo a las aldeas donde se habían aparecido estos personajes, entrevistando a los testigos. Y tal es así que hace unos días, hablando con el profesor Cardero precisamente de estos temas, él me relató que él había sido alumno de Lisón Tolosana y que él tenía grabado a fuego una imagen que vivió en el despacho del profesor. Y es que un día, al entrar, se encontró con un enorme mapa colgado de la pared. Era un mapa de Galicia, un mapa de grandes dimensiones. El mapa estaba lleno de puntos, pero lleno a un nivel que casi imposibilitaba la visión de la propia geografía. Lo que le dijo Tolosana es que esas chinchetas, esos puntos, indicaban cada uno de los 270 avistamientos que él había registrado de la Santa Compaña. O sea, que a este nivel llegan las investigaciones, y ahora sabremos algún dato más, sobre la tradición. Es decir, lo que parece un mito se pasa al papel, se pasa a la realidad cotidiana. Claro, una realidad que formaba parte de la vida, porque es lo sorprendente. La gente, aun estando sana, creía en la visita de ese otro lado. Sí, y tanto es así que, bueno, lo curioso de esta historia que os he contado por algo, ¿no? Es que, bueno, la festividad de San Pascual Bailón se celebra el 17 de mayo. Yo esta fecha la tengo grabada porque, primero, es la fecha en la que nació mi hermana mayor. Yo no conocía a mi abuelo, como digo, y cuando mi hermana mayor cumplió un año, yo no sé si mi abuelo llegó a escuchar esos golpes, pero mi abuelo murió en la festividad de San Pascual Bailón, como si le hubiera venido a recoger. Estamos un poco en ese lado, ¿no? En ese lado donde casi todo es posible, pero donde vemos que hay unas leyes, unas normas, una especie de actitudes. Cuando Paloma nos contaba algunas cosas, a mí me han sorprendido, porque se pueden creer, se pueden no creer, se pueden aceptar, se pueden discutir, pero había como una especie de estructura en muchas de las nociones que se comentaban. Lisón Tolosana, por ejemplo, es un clásico. Endemoniados en Galicia hoy, la Santa Compaña, Inquisición en Galicia. Es que no hablamos de un cualquiera, hablamos de uno de los doctores de antropología más importantes de este país. Me imagino que habrá pagado lo suyo por dedicarse a un misterio tan escurridizo, pero él fue un cronista de esa Santa Compaña. Cuenta la tradición que el tendido eléctrico en el interior de Galicia mató a la Santa Compaña. Creo que Lisón no tenía esa idea, porque había, como decíamos, 270 puntos analizados con las botas en el camino, preguntando a las personas. Y Lisón Tolosana, y esto es muy interesante y creo que nunca se ha contado en la radio, extrae, como buen científico, antropólogo, unas conclusiones. Hace una estadística de qué pasa en esos 270 puntos.
y muy interesantes. Para mí, yo creo que es una de las personas que mejor ha investigado este fenómeno, porque 277 casos ya son suficientes. 77. Eso es, 277, pues como decía, son suficientes para extraer ciertas conclusiones. Él, por ejemplo, elabora una serie de porcentajes que utiliza para llevar a cabo sus conclusiones. Por ejemplo, que el 70% de los testigos eran hombres. De ese 70%, la gran mayoría eran personas de entre 40 y 49 años, lo que a él le lleva a la conclusión de que los encuentros son precisamente por parte de hombres mucho mayores, porque son las personas que están acostumbradas a trabajar durante la noche, a visitar una aldea a otra y recorrerlas, y precisamente por eso la gran mayoría de las apariciones, casi un 93%, se producían precisamente en mitad de la noche. O sea que hay un 7% de apariciones en el día, que tampoco está mal, ¿eh? Eso es. No solo eso, sino él analiza todos los casos que ha recogido y habla de que un 35% le relata la visión en primera persona. Es decir, cuenta: yo vi a la Santa Compaña. No es gente que diga que un familiar lo hizo. Y de ese 35%... O sea que hay, esto es muy importante, hablamos de un libro, de un documento que yo creo que merecerá futuras investigaciones. Seguro. Porque es bruñido, no es fácil de leer a Elisón Tolosana en el aspecto casi, vamos a decirlo así, de una tesis doctoral. De alguna forma no son libros de pura divulgación, sino que hay todo un entramado de conceptos. Pero claro, es un estudio único en la historia de nuestro país. Totalmente, totalmente. Y yo creo que a nivel europeo, que se haya analizado un fenómeno como este, con esta profusión, es insólito, ¿no? Y creo que ha pasado muy desapercibido. Él habla también de un fenómeno muy curioso, y es el de las visiones comunes. Dentro de ese 35% de personas que habían visto en primera persona la Santa Compaña, hay un gran número de ellos que lo han visto acompañados, es decir, no se trata de una alucinación. De ese tipo de visiones comunes hay un alto porcentaje que es el de padres e hijos. Padres e hijos, hay un 46% de padres e hijos que viven esas visiones de forma común. Ya no solo es leyenda porque dicen yo lo he visto, o sea, hay nombre y apellido, no es me contaron, yo lo he visto. Y segundo, un filtro interesantísimo, personas, o sea, 4 ojos o 6 ojos viendo lo mismo. Eso es. Luego él se da cuenta de una cosa que a él le parece también determinante a la hora de valorar quizá la veracidad del fenómeno. Y es que a veces él acudía a determinados pueblos a preguntar por la Santa Compaña. Y allí no sabían muy bien de qué estaban hablando. Pero cuando él describía el fenómeno, hablaba de esos personajes vestidos con largas túnicas, portando una vela, a veces con una persona a punto de fallecer en la comitiva. Algunos hablaban, por ejemplo, de la procesión das Ánimas, as da Noite, la pantalla en Orense, hablaban de Astadea y también de esa Santa Compaña. Era el mismo fenómeno, pero diferentes nombres. ¿Había alguna zona concreta? Parece que sí, y sobre todo un elemento que es sensacional. Antiguos sucesos o conexión con cosas ancestrales y aparición de la Santa Compaña. Eso es. Elisón Tolosana hace además una cosa muy interesante, que es prácticamente superponer el mapa de esos 277 casos sobre mapas, por ejemplo, de antigua brujería en Galicia, y se da cuenta de que las apariciones de la Santa Compaña no ocurren en un lugar cualquiera. Fíjate, el 65% de las apariciones ocurre en lugares sagrados, cerca de cementerios e iglesias, y el 35% restante en lugares que él denomina lugares brujeriles. Donde hay una larga tradición. Podemos entender en la España rural, no solo en Galicia, hay zonas muy de confluencia, por ejemplo Zamora o León, donde el proceso del, lo que ha contado Santiago, lo que hemos contado aquí, esas ánimas, si es que son ánimas, esa visión que ve el hombre desde la antigüedad se produce y genera un miedo, por ejemplo, el Camposanto. Al final el Camposanto, que es un lugar aparentemente de absoluta paz, ¿no?, y lógico, pero que siempre ha estado en los extrarradios de las antiguas poblaciones, se convierte en un sitio temido para las personas, porque se cree desde el medievo, y hay ilustraciones muy gráficas de los 3 amortajados, por ejemplo. Es uno de los grandes, es lo que siempre hablamos, leyenda hasta qué punto. Bueno, si lo vemos del siglo XV, pues leyenda, pero resulta que los estudios de Elisón Tolosana en plenos años 60 y 70, es que están las personas diciendo yo lo vi, ya no es leyenda. Y ven los 3 amortajados dentro del cementerio, que era una visión arquetípica de la antigüedad. Entonces, convierten estas apariciones a los enclaves en sitios
que es mejor no transitar. Y quizá ese miedo al cementerio, que no tiene por qué, que es algo natural, se ha quedado en nuestra mente desde entonces, ¿no? Sí, efectivamente, son lugares además, lugares sagrados también, en arroyos, por ejemplo, en cruces de caminos, pero lo curioso para él son ese alto porcentaje que ocurre en esos espacios demoníaco-brujeriles donde se habían producido precisamente procesos contra brujas o eran lugares marcados durante siglos atrás. Hablaremos de esos estudios. Son fundamentales, hay que investigar, porque en España hemos tenido a gente solitaria, siempre igual, gente solitaria. Tenemos aquí libros impresionantes. Tienes aquí uno, José María Castroviejo, que precisamente la primera vez que yo lo vi, lo tiene Carmen encima de la mesa, bien marcado. Da miedo, la portada da miedo, es como una foto y como un espectro. José María Castroviejo, apariciones en Galicia, ¿no? O el pálido visitante. Ha habido siempre raras avis, doctores, escritores, antropólogos, que solos y a pesar de la burla, quizá porque vieron algo, quién sabe, o quizá porque estar tan cerca de los que hablan con esa fuerza te confirma, aunque tú no hayas visto la historia, de que estás ante una verdad. Y oye, con todo el mundo en contra, hicieron sus estudios, a veces dejaron parte de su dinero, ¿no?, para intentar indagar, y hay más casos, más historias, claro que sí, vamos a contarlas, aunque sea en esta franja final, como homenaje a esas ánimas que se muestran aparentemente en estas fechas, siempre el mes de noviembre, sea como sea, el más importante en cuanto a apariciones de este tipo, si hiciésemos una estadística global, ¿no? Hemos hablado de la Santa Compaña, de apariciones, pero siempre a nivel terrenal, ¿no? Pero ¿y cuando las ánimas son del mar? Cuando estas te vienen a visitar, cuando estás en una barca. Es el caso de la bahía de Trepases. Hay una historia tremenda allí, incluso llamaron a esta zona el infierno de Plogov, de tantos casos sobre apariciones de ánimas que habían recogido en la zona. Al parecer es un mar el que se junta el Atlántico con el de la Mancha, con el Canal de la Mancha, y hay una especie de remolinos terribles que hacen que, dicen, produzcan unos sonidos que en muchas ocasiones se confunden con los gritos de los difuntos. Pero cuando estaban en alta mar los pescadores, algunos de ellos aseguraban que al tirar las redes para ir a pescar, aparecía, sobre todo en estas fechas, una intensa bruma. Esa bruma hacía que tiraran el ancla para estar más seguros, y de ese ancla parecía que se iban cogiendo los difuntos que permanecían en el mar. No solamente eso, sino que hubo casos concretos con nombres y apellidos en los que el grumete, por ejemplo, Enrique, no volvió nunca a tierra. Sus compañeros decían que en una de esas noches, precisamente la noche de difuntos, salieron a pescar, tiraron el ancla como siempre hacían, las redes, y lo que consiguieron fue ver cómo manos huesudas blancas empezaban a coger por todas partes la barca intentando hundirla. Ellos rezaban, oraban para que esas ánimas se fueran. No lo conseguían. Parecía que el barco incluso iba a naufragar, que se iba a hundir por el peso de esas miles de ánimas que no hacían más que lamentarse, hasta que pudieron levar la vela. El aire empezó a llevarlos y esas ánimas parece que se iban soltando de las maderas del barco. Cuando cogieron los remos para acelerar esa navegación, Enrique, el grumete, vio como alguien tiraba de ese remo. Decían los marinos que se habían enganchado en el pelo de los ahogados y que gracias a ese pelo que se iba enredando poco a poco en la pala con la que movían el agua para avanzar más rápidamente, hicieron que pudieran coger a este grumete Enrique y llevarlo hasta el fondo. Cuando fueron a avisar a la madre de este chico, que era el más joven de todo el barco, la madre ya lo sabía. El ahogado se había aparecido, y no solamente el ahogado. 2 días antes, la muerte ya le había avisado que su hijo nunca volvería. Nunca había escuchado historias de ánimas en el mar, o sea, procesiones de ahogados. Claro, lógicamente el mar se ha llevado muchísimas vidas y tiene que haber un folclore sobre todo ello. El ánima y la muerte, claro, eso es un clásico absoluto. El ánima que al final desencadena o tiene que ver con un hecho luctuoso, con una muerte a destiempo. Sí, sobre todo con un aviso, un mensaje o algo, ¿no? De dejar una constancia de que algo extraño ha ocurrido, ¿no? Como un caso que conozco de primera mano porque la persona que me lo contó
cuando la conocí en ese momento, no, claro, lógicamente no me lo contó al principio, pero luego con el tiempo nos hicimos amigas y esta persona me relató un hecho que le había ocurrido a su propia madre. Su madre jamás ha querido hablar de esto y yo lo he respetado, pero sí que sé la historia a través de su hija, ¿no? Y lo que ella me decía es que su tío desapareció. Estamos hablando quizá de finales de los años, o sea, el año 89 o 90, que fue prácticamente cuando yo conocí a esta persona, y esto había ocurrido poco antes. De hecho, lo tenía muy vivo en la impresión, ¿no? Y bueno, pues lo que ocurrió fue que su tío desapareció durante varios días, casi una semana o así estuvo desaparecido, no tenían ni idea de dónde podía encontrarse. En aquella época pues no estaban los móviles como ahora, ¿no? Y bueno, pues una de esas noches en las que estaba desaparecido, la madre de mi amiga escuchó el timbre de la puerta por la noche, a altas horas, y se levantó a abrir. Y al otro lado de la puerta se encontró su hermano. Ella en ese momento desconocía qué había ocurrido con él, porque había estado desaparecido. Parece que no tuvo tiempo de conversar ni de hablar mucho más porque desapareció. Y de hecho su padre, es decir, el padre de este chico que había desaparecido y de la madre de mi amiga, preguntó qué ha ocurrido, qué pasa, ¿no? Entonces ella no sabe, con el tiempo lo ha tenido casi como una ensoñación, pero lo cierto es que el timbre de la puerta sonó. Después de esto se enteraron desgraciadamente la noticia de que pues el hermano había aparecido muerto en la casa de campo, había sufrido un infarto, estaba muerto desde el primer día de su desaparición. Habían tardado en dar con él porque realmente nadie se imaginaba qué hacía allí ni por qué estaba en ese lugar. Pareció apoyado así contra un árbol, y por tanto en el momento en que se produjo este incidente del timbre que he comentado, él ya estaba muerto. Como decía Castroviejo, el pálido visitante, ¿no? El pálido visitante. El dibujo del libro expresa perfectamente el qué. Un ánima que con una mano huesuda, es un libro antiquísimo, editado en Santiago de Compostela, entra en la puerta. Alguien llama a la puerta, empezábamos así esta última hora, ¿no? Hay visiones todavía más tremendas que podemos contar en apenas un par de minutos. Es como para poner una guinda para que estas historias en el fondo queden en el limbo de lo digital y nadie las olvide. Para que alguien en el 2014, o quién sabe si en el 2114, alguien pueda acudir a todo esto y esto sea inmortal. Todo este conocimiento esté ahí, para que sirva quizá a generaciones del futuro, porque sin duda nos enseña algo de quiénes somos como pueblo, ¿no? De nuestras creencias, nuestros temores y nuestros anhelos. La versión más bizarra, más tremenda, más increíble que yo he escuchado nunca de todo esto es la misa de las ánimas, ¿no? La misa de difuntos. Efectivamente, y que fue recogida también por grandes escritores y analistas, ¿no? Como Vicente Risco. Esta historia cuenta la experiencia que vivió un vecino de Pontevedra allá por los años 60, cuando está regresando ya por la noche de una aldea de trabajar, y cuando está pasando cerca de la iglesia, la típica iglesia alejada de la urbe, alejada de los vecinos, que está incluso en medio del cementerio, pues ve que las campanas empiezan a tocar y decide entonces adentrarse en esa iglesia, en esa parroquia, para escuchar la última misa del día. El hombre entra con toda normalidad, se da cuenta de que ya en la oscuridad aquello está alumbrado tenuemente por las velas del lugar y apenas tiene campo visual o campo de luz para distinguir bien a los que están allí, ¿no? Cuando el sacerdote inicia esa misa, él atiende tranquilamente, con normalidad, pero hay un pequeño detalle que le impresiona o que le hace darse cuenta de que aquella no es una misa normal, y es que cuando la gente que tiene alrededor empieza a arrodillarse, no hacen ningún tipo de ruido. La misa continúa durante unos minutos y al cabo de cerca de una hora, esas personas, cuando termina el sacerdote, empiezan a abandonar el lugar, pero lo hacen de una forma muy extraña, con un caminar que el testigo no había visto nunca. Él se da cuenta entonces de que la gente que tiene alrededor
no tiene los pies en el suelo, ni siquiera tiene pies, están flotando en medio de la iglesia. Y entonces ese grupo de ánimas que estaba acudiendo a la misa, era una misa de difuntos, era su propia misa, que habían salido del cementerio de alrededor, empiezan a abandonar el lugar. Lo abandonan por completo, dejan allí al pobre testigo y cierran las puertas. Lo dejan toda la noche en esa iglesia hasta que por la mañana alguien escucha sus gritos y decide entrar a sacarlo de allí. La gente cree, las autoridades llegan a plantearse incluso que es alguien que ha entrado en mitad de la noche para robar, y cuando se adentran allí lo que descubren es a un vecino completamente aterrorizado. El otro doctor en antropología y que trabajó con Lisón Tolosana en investigaciones de campo para saber algo más de esto, nos cuenta la tradición, ojo, tradición, que es que luego hay personas que lo confirman siempre desde su punto de vista, y esto es sorprendente. Sí, él nos contaba que investigó en profundidad este tipo de fenómenos y recogió más de un testimonio. Es una tradición que está, en cierto modo, vinculada a la de la Santa Compaña, y todas estas tradiciones que hablan de la misa de difuntos son comunes en algunos otros países del área de cultura céltica, como por ejemplo en Bretaña, que pasa exactamente una cosa muy parecida, ¿no? Y bueno, tengo recogidos con bastante abundancia. Hay muchas tradiciones y muchos relatos acerca de esto, ¿no? En mi propia familia, por ejemplo, he recogido hace ya muchos años algún relato de un tío de mi madre que también había visto este tipo de fenómenos. Es decir, que es una cosa relativamente común, puede ocurrir en cualquier época del año, pero no olvides que en estas fechas en las que estamos se abre un periodo especial, y es que nos estamos acercando al periodo de contacto, al periodo que se llama el Yule, que es el periodo de contacto entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, cuando se puede pasar de uno a otro con una mayor facilidad que de ordinario. El doctor Cardero creo que lo ha dicho muy claro, estamos en ese umbral según la tradición. ¿Será todo real? ¿Será esto posible desde el punto de vista científico? Bueno, hemos dejado varias cuestiones que yo creo que ahora tenéis que analizar con profundidad. Cuestiones en las cuales ha creído el ser humano desde siempre.